El ejército israelí, que había asegurado que Irán había ayudado en el ataque por parte del grupo Hamas el 7 de octubre, ahora ha salido al frente a decir que ellos los habían ayudado antes y que de hecho los siguen ayudando. Pero este tipo de declaraciones preocupan a la comunidad internacional, tomando en cuenta lo que Israel estaría preparando contra Irán. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, acaba de afirmar que Irán ayudó directamente a Hamas para cometer el ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel. Esto es algo que ya habíamos comentado previamente. Sin embargo, las acusaciones siguen aumentando. Según sus palabras, Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra, con entrenamiento, suministro de armas, dinero y conocimiento tecnológico. Esto es lo que indicó Hagari en una conferencia de prensa. Además, él mismo dice que incluso ahora la ayuda iraní a Hamas en forma de inteligencia e incitación en línea contra el Estado de Israel continúa. Y sí, en este tipo de escenario tan complicado, muchos empiezan a ver qué es lo que va a suceder con Israel y las relaciones casi inexistentes que tiene con Irán. Recordemos que la administración de Benjamín Netanyahu ha salido al frente a decir que ellos iban a atacar a todos los países y a todos los estados que en este momento estén apoyando al grupo Hamas. De hecho, hemos visto ataques directos al Líbano. Y sí, en ese sentido entonces, lo que dictaría la estrategia, o al menos lo que dice Israel, es un ataque directo también a Irán. Esto es bastante preocupante, tomando en cuenta que si se ataca a esta nación, ellos podrían responder de una manera bastante diferente a lo que está sucediendo en este momento con el Líbano o con Palestina. Y si a este tipo de escenario se une, por ejemplo, Estados Unidos en este ataque directo, hemos visto cómo otros países han dicho que van a responder y van a apoyar a Irán. De hecho, se espera algún tipo de participación incluso por parte de las potencias como serían China y la administración de Vladimir Putin. Entonces, estaríamos en un escenario que algunos han calculado que se cumplirían los diferentes requisitos que tendrían que suceder para hablar de un conflicto a gran escala, incluso más preocupante del que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania. Para muchos expertos, si este tipo de escenario se confirma, habría que ver también la participación de Arabia Saudita, pero si esto sigue avanzando en esta dirección, estamos ante un eventual conflicto bastante inesperado. Hamas acaba de salir al frente a decir que ellos han disparado un cohete de largo alcance hacia la ciudad de Eilat, dentro también de Israel. Esto significa que la situación no ha reducido realmente los suministros o los ataques por parte de este grupo, como habría estado afirmando, o al menos habría dejado entrever la administración de Benjamín Netanyahu. Y es que el movimiento islamista Hamas ha afirmado que ellos han lanzado un cohete de largo alcance desde la franja de Gaza hacia la ciudad de Eilat en el sur de Israel. El problema de todo esto y las críticas vienen también porque no sonaron las sirenas en Eilat. Esto se encuentra a unos 221 kilómetros de Gaza. Tampoco en ninguna otra ciudad del sur donde cruzó este misil se ejecutó algún tipo de alarma o sonó algún tipo de llamado para que la comunidad o al menos el propio gobierno tome nota de lo que ha pasado. Esto lo ha informado la propia radio del ejército. Sin embargo, a pesar de que no hay heridos o daños, los residentes del área informaron que efectivamente escucharon una explosión. Unos minutos antes, el ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam, asumieron la responsabilidad del lanzamiento de este misil R-160 contra la ciudad norteña de Haifa, en respuesta a la acción de Israel en la franja de Gaza. Es decir, que los ataques siguen viniendo también por parte del grupo Hamas. Ahora, esto llama la atención porque, como hemos comentado previamente, Israel está saliendo al frente a decir que los ataques, que las medidas son un éxito, que ya se ha reducido la escalada del conflicto, al menos desde la parte de Israel, cuando la realidad es otra. Y si a esto le sumamos que diferentes gobiernos están solicitando que ambas partes detengan las hostilidades y se sienten a negociar, pues obviamente estamos en un escenario que tiene para rato. Y sí, no tiene ningún problema el grupo Hamas en salir al frente a decir que por si acaso ellos han realizado este tipo de ataque. Y de nuevo, las críticas con respecto a lo que sucedió el 7 de octubre y lo que está pasando ahora siguen cayendo sobre las responsabilidades de Benjamín Netanyahu, con respecto a que las alarmas no suenan o que, en este caso, como hemos visto ya en anteriores videos, sencillamente no tienen una infraestructura real o al menos no está optimizada a como era en un pasado
cuando las alertas llegaban de inmediato y se tomaban medidas en ese momento. El líder del grupo libanés Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, se ha reunido con los dirigentes de los movimientos Hamas y del grupo de la Yihad Islámica, grupo que es catalogado como terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países, sobre todo de Occidente. Esto en el marco del conflicto que existe entre Palestina e Israel. El propósito, según indican ellos, es lograr una victoria verdadera para la resistencia en Gaza y de Palestina, es decir, tomar medidas contra Israel. Tras el encuentro en el Líbano, se dio a conocer un comunicado donde el propio Nasrallah explicó lo que acordó con Hamas y con la Yihad Islámica sobre los próximos pasos de estos tres, junto incluso a otros grupos que se debe tomar para esta etapa sensible en Oriente Medio. Los dirigentes han abordado los últimos acontecimientos ocurridos desde el inicio de la operación Inundación de Al-Aqsa y los acontecimientos que se han producido en todos los frentes, incluidos los enfrentamientos a través de la frontera entre el Líbano y Palestina. En el encuentro también se trataron las medidas que debería tomar el eje de resistencia en esta etapa crítica para lograr una victoria total y detener el ataque contra el pueblo oprimido de Gaza y Cisjordania. Esto de manera literal ha dicho el grupo o la reunión de estos tres líderes. Ellos dicen en el propio documento de prensa citado por los medios este tipo de acciones que se irían a tomar. Esto empieza a preocupar porque estamos hablando de más participantes en contra de Israel, lo cual invitaría a que Estados Unidos se sume de manera mucho más activa en este escenario. Y si Estados Unidos se suma, algunos países de la región podrían tomar ciertas medidas también de acción. Y sí, el grupo ha anunciado el día de hoy que otros 2 de sus combatientes, por ejemplo, han fallecido. Y esto empieza a retornar en una situación más directa, es decir, ahora la participación de ellos estaría fundamentada, por así decirlo, tomando en cuenta este número. De hecho, ellos mismos dicen que se eleva a 25 el número de militantes fallecidos desde el inicio en el conflicto. Y entonces, esto también empieza a llamar la atención. De hecho, incluso la Yihad Islámica es un grupo terrorista también para Rusia. Entonces, estaríamos en una situación que no tendría mucho sentido. Sería un grupo de Oriente Medio en el cual algunos de ellos son catalogados como terroristas incluso por la administración de Vladimir Putin, pero que estarían yendo en contra de Israel y en contra de Estados Unidos. Y si esto sucede, ¿cuál sería el rol entonces de la administración en Moscú? Para muchos expertos, esto es mucho más complicado de lo que se habrían imaginado algunos. La administración de Benjamín Netanyahu estaría estudiando inundar el sistema de túneles de Hamas antes de lanzar la operación terrestre. Pero aquí hay algo curioso, y es que resulta que dentro de los túneles podría potencialmente haber rehenes de Israel, y a pesar de todo esto se estaría calculando este tipo de acción. Al menos esto es lo que ha declarado el periodista estadounidense Seymour Hersh, citando a fuentes. De manera literal, él ha dicho que un funcionario estadounidense bien informado le comentó que se sabe que los dirigentes de Israel están considerando inundar el vasto sistema de túneles de Hamas antes de enviar sus tropas, muchas de las cuales han tenido solo unas semanas de entrenamiento en las maniobras y la coordinación necesaria para esta invasión, comentó Hersh en el espacio Substack. Ahora, la inundación de los túneles podría significar que Tel Aviv está dispuesto a dar por perdidos a los rehenes que siguen en peligro, según ha destacado el propio periodista, lo que terminaría pues destruyendo las instalaciones subterráneas de Hamas. La cuestión de dónde están los 200 rehenes sigue abierta. Israel solo habla de detener a Hamas y Hamas ha liberado hasta ahora 4 rehenes. Un funcionario de Estados Unidos me dijo que los dirigentes israelíes esperan que otros sean liberados pronto. Es lo que ha terminado añadiendo Seymour Hersh, pero que demuestra que las acciones que está tomando Israel evidentemente apuntan a lo que ellos mismos han dicho: intentar sacar a Hamas de la faz de la tierra. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.